Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno poder contemplar el mensaje eterno de la palabra de Dios. Nos presentan la imagen de 2 leprosos. Naamán, el jefe del ejército sirio, que va a Israel confiado en la fama del profeta Eliseo, de que una enfermedad que se tenía por incurable hace muchos siglos, Eliseo, por el poder del Dios de Israel, lo podría sanar. La expresión no puede ser más afortunada. Le manda que se bañe 7 veces en las aguas del río Jordán. Y aunque en principio el general Naamán desconfía de la sencillez de la fórmula para ser sanado, hace lo que le manda el profeta Eliseo, y dice que su piel queda limpia como la de un bebé. Encontramos pues el poder de Dios, que se ha confiado en primer lugar en un hombre, profeta de Dios, para ser sanado. Pero pasemos ahora al Evangelio que nos ocupa. 10 leprosos que se encuentran en el camino con Jesús. Nos dice que no se acercaron demasiado, que a distancia gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Nos preguntamos por qué no se acercaron tan directamente a Jesús hasta el punto de poderlo tocar. La respuesta es simple: los leprosos en tiempos de Jesús eran excluidos, segregados del seno de sus familias y de su comunidad. De alguna manera se tenía la idea, en primer lugar, de que la lepra era una enfermedad maldita, un castigo de Dios, y que si ellos estaban padeciendo esta enfermedad era porque Dios los estaba castigando por sus pecados. Pero en segundo lugar, y era lo más delicado, como era una enfermedad incurable y el que tocara a un leproso quedaba impuro, ellos simplemente tenían que andar marginados, segregados, tenían que abandonar lo que más querían: su familia, sus vecinos, sus amigos, su comunidad. Y además de eso, como si fuera poco, como unos verdaderos malditos, cargaban unas campanillas atadas a los tobillos de los pies. Eran las campanas de los leprosos, de tal manera que la gente, cuando fuera por los caminos veredales, al escucharlos a ellos, el sonar de las campanas, se alejaran inmediatamente para evitar el contacto con los leprosos, primero quedando impuros y segundo que se pudiera pegar la enfermedad. ¡Qué dolor para estos leprosos! Pero si alguno no tenía la suerte de tener una campana atada a su tobillo, tenía que ir gritando cuando llegaba a un pueblo a pedir agua o alimento o vestido. Tenía que decir: leproso, leproso, soy leproso, para que la gente saliera corriendo. ¡Qué humillación! ¡Qué ignominia! ¡Qué segregación! ¡Qué exclusión! De alguna manera, ¡qué dolor para estos enfermos! En este contexto tenemos que entender la lepra tanto de Naamán, el sirio, en el Antiguo Testamento, como de los leprosos en el Nuevo Testamento en tiempos de Jesús. Hoy, 2000 años después,
nos preguntamos por los leprosos. Pensamos en nuestro país, en un departamento, Cundinamarca, y en un municipio, Agua de Dios. Siendo seminarista, hace más de 25 años, tuve la oportunidad de estar allí y miraba este pequeño pueblo enclavado en las montañas del centro de Colombia y aquellos leprosos separados de alguna manera, también 2000 años después, por cierto temor, cuando la lepra es incurable, a que puedan contagiar a otras personas. Pero pienso no solamente en el casi extinto pueblito de Agua de Dios, pienso en las lepras que los hombres vamos colocando como llagas en la piel de los demás. Pienso que hay modernas formas de exclusión, no solamente la de los leprosos hace 2000 años, sino hoy también hay formas modernas de lepras adheridas a la piel y, si se quiere, adheridas al alma. Una de ellas, a título ejemplificativo, la pobreza. A veces al pobre lo excluimos, nos suele mal, lo discriminamos, lo miramos con otros ojos. Algún aforismo de la sabiduría popular afirma: todo lo del pobre es robado. Y de alguna manera nosotros reconocemos que los pobres no pueden ingresar a todos los lugares, a un club social de hombres ricos, a ciertas oficinas, a ciertos lugares no pueden ingresar. Los miramos a distancia, los recluimos en sus barrios, en sus zonas marginadas, en las laderas de las grandes ciudades. Pienso en un segundo ejemplo de las lepras modernas, los ancianos. Cómo han crecido los hogares geriátricos, cómo de alguna manera buscamos como esos lugares para que los papás o los abuelos, cuando ya no son productivos laboralmente y cuando ya no son útiles a nuestra familia, ay, la abuela tan querida pero tan desmemoriada, ay, el abuelo tan querido pero tan cantaletoso, mandémoslo a un lugar donde él pueda descansar y tenga su enfermera y tenga sus jardines y tenga no sé qué. El mundo de hoy excluye a sus viejos. Hace una década, en un gran e intenso verano en Europa, el mundo se escandalizaba porque cuando regresaron los hijos de vacaciones a sus casas después de un verano de 2 meses muy intenso en Europa, encontraron que 10.000 ancianos, papás o abuelos de estos hijos que se habían ido a vacacionar, habían muerto en total soledad en sus casas. Ni una llamada telefónica, ni un mensaje, simplemente en medio de la ola de calor, en soledad, excluidos, murieron estos viejos en el continente de los derechos humanos, Europa. Curiosamente, en el país de los derechos humanos, Francia, 3.000 ancianos murieron en ese famoso verano europeo de hace 10.000 años. ¿Cómo excluimos una persona porque simplemente es mayor de edad, no es productiva? Coloquemos un tercer tipo de exclusión en el mundo de hoy. De alguna manera, quienes no acceden a las tecnologías o no tienen el conocimiento tecnológico, hoy se miran como bichos raros. Ay, mamá, pero ¿cómo que no sabes qué es un Facebook? ¿Cómo que no sabes qué es un Twitter, un Instagram? Ay, mamá, ¿en qué mundo vives? Por Dios, pero ¿cómo se te ocurre? Tienes que estar hiperconectada. ¿Cómo, por no conocer algún tipo de tecnologías, muchas personas son excluidas de la información y de la dinámica económica, política, social, cultural, informativa del mundo moderno? Formas nuevas de exclusión, como fueron excluidos los leprosos hace 2000 años. Pero luego viene una expresión en el Evangelio preciosa, y es una segunda idea que yo quisiera compartir con ustedes. Dirán los leprosos a distancia a Jesús: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es la manera más explícita, la manera más sabia como un hombre puede dirigirse a Dios. Ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Cuando el hombre es capaz de confrontarse en la radical verdad de su ser, cuando descubre que no es el gigante de sus sueños,
cuando reconoce que no todo lo puede en la vida, cuando se da cuenta que es mortal como cualquiera de los hombres, cuando sabe que está permeado por la enfermedad, el sufrimiento, la soledad, la pobreza, el desamparo, el desempleo, de alguna manera es capaz de exclamar con verdad y virtud: Jesús, Maestro, ten compasión de mí. Es el grito del hombre que sufre. Es el alarido de una humanidad que busca de Dios y busca en Dios ese consuelo, esa fuerza, esa luz, esa sanación, esa liberación que solo nos viene de nuestro Creador, Dios. Ahí, en esa frase explícita, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, está expresado el grito de una humanidad cuando vive guerras, hambrunas, cuando vive injusticia, cuando vive atropellos laborales, explotación económica. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando se vive a veces víctima de la manipulación de los grandes medios de comunicación social, cuando vive apartado de las grandes oportunidades que el mundo ofrece, solo le queda al hombre, en la realidad de su debilidad profunda, decir: ten compasión de nosotros. Como que es una fórmula, permítame en esta expresión, en la cual Dios no nos abandona. Dios en Jesucristo nos escucha cuando con un corazón humilde exclamamos, gritamos, clamamos a Dios desde el fondo del alma y le decimos: ten compasión de mí. Es curioso que cuando la vida nos sonríe, cuando todo es éxito, cuando todos son triunfos humanos, nos volvemos vanidosos, engreídos, autosuficientes. Pero cuando la vejez, la enfermedad, la pobreza, el desempleo nos visita, de alguna manera nosotros clamamos a Dios. Es el grito de la humanidad, el de estos leprosos, que clama a Dios en Jesucristo, en su Hijo. Clama compasión, misericordia, acuérdate de mí, escúchame, atiende mis súplicas, no me dejes, qué difícil es la vida sin ti, qué difícil es la existencia sin ti. En una tercera y última enseñanza, encontramos que según la costumbre de los ritos judíos, tenían que ir los leprosos a presentarse al sacerdote, líder de la comunidad, para que él, como líder de la comunidad, certifique que efectivamente el leproso está sano y que puede ser nuevamente incluido, resocializado, introducido dentro de su familia y la comunidad. Cuando van camino donde el sacerdote, son sanados los 10 leprosos que han pedido compasión a Jesús. Pero solo uno, y curiosamente un extranjero, un samaritano, va y agradece a Jesús. Su expresión no puede ser más humana y más significativa. Se acerca a Jesús sin tocarlo. Nos dice el evangelista Lucas que se postra corporalmente en una actitud de total humillación, de humildad, de agradecimiento, de glorificación a Jesucristo, y le da las gracias por ser sanado. Jesús extraña la ingratitud de los demás, pero dice una palabra poderosa que nos sirve como tema de meditación en esta tercera enseñanza. Le dirá al leproso: vete, levántate, levántate, levántate. 114 veces en la Biblia aparece la palabra levántate. De nuestros desconsuelos, levántate. De nuestras tristezas, levántate. De nuestros bajonazos anímicos, levántate. De nuestro pecado, levántate. De nuestras soledades, levántate. De nuestra enfermedad, levántate. Eso es lo que dice Jesús. Y hoy te lo dice a ti y lo clama a través del mensaje que estás escuchando. Levántate, levántate. El destino del hombre, la misión que Dios ha colocado para el ser humano, no es que ande caído en esta tierra de tumbo en tumbo, sino que se levante, luche por su destino y emprenda un nuevo camino en la vida. Y finalmente Jesús le dirá: tu fe te ha sanado. Hoy nosotros
pedimos esa fe de la que hablábamos en el Evangelio de hace una semana y decimos, Señor, porque creo, confío y espero, que eso es la fe, creer, y colócate la mano en la frente de tu cabeza, confiar y colócate la mano en tu corazón y esperar, abre tus brazos. La fe es creer, confiar y esperarlo todo de Dios, porque confiamos y esperamos todo del Hijo de Dios. Por eso levantémonos, sanémonos de nuestro pecado, sanémonos de nuestras envidias, sanémonos de nuestros resentimientos, sanémonos de andar prevenidos con los demás, sanémonos de nuestros miedos que nos paralizan, nos acobardan y nos impiden realizar la misión inmensa que Dios ha colocado desde siempre en el corazón humano. Solo la fe es capaz de hacernos hombres nuevos. Solo esa confianza irrestricta, inquebrantable, incondicional, irrenunciable del hombre en Jesús lo lleva a levantarse y a no dejarse abatir, a no dejarse doblegar. Amigos, hoy el Señor, por nuestra fe, nos dice que podemos ser sanados como el leproso hace 2000 años. Hoy te pido de corazón, Jesús, que me levantes de mis desánimos, de mis vicios, de mis pecados, de mi desesperanza, escepticismo en la vida. Sáname, Señor, y levántame. No tengo la lepra física, las llagas en mi piel, pero me he sentido excluido de algunos, o yo mismo me he autoexcluido del banquete de la vida, de la fiesta de la vida. Señor, sé que la fe me puede levantar y hacerme un hombre nuevo. Sé que solo por la fe los santos, una Teresita del Niño Jesús, su fiesta, un 1 de octubre, hace pocos días, un San Francisco de Asís, su fiesta, un 4 de octubre, una Faustina Kowalska, su fiesta, un 5 de octubre, un Bruno, su fiesta, un 6 de octubre, todos ellos se han levantado porque con una fe inquebrantable han puesto toda su vida, toda su confianza solo en las manos providentes de Dios. Señor Jesús, Maestro, Hijo de Dios, camino, verdad y vida, puerta por donde entran las ovejas, pan de vida eterna, luz del mundo, fuente de agua viva, amigo que nunca fallas. Ayúdame a crecer en mi fe y dame la gracia de ser sanado y levantado de las caídas, de los tropiezos en los que he caído a lo largo de mi vida. Amén. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador.
Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos, cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Grande fue mi sufrimiento porque el mundo no entendió que aquel a quien condenaba fue juzgado porque amó. Quise haber muerto por él, pero yo necesitaba de su vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno poder contemplar el mensaje eterno de la palabra de Dios. Nos presentan la imagen de 2 leprosos. Naamán, el jefe del ejército sirio, que va a Israel confiado en la fama del profeta Eliseo,
de que una enfermedad que se tenía por incurable hace muchos siglos, Eliseo, por el poder del Dios de Israel, lo podría sanar. La expresión no puede ser más afortunada. Le manda que se bañe 7 veces en las aguas del río Jordán. Y aunque en principio el general Naamán desconfía de la sencillez de la fórmula para ser sanado, hace lo que le manda el profeta Eliseo, y dice que su piel queda limpia como la de un bebé. Encontramos pues el poder de Dios, que se ha confiado en primer lugar en un hombre, profeta de Dios, para ser sanado. Pero pasemos ahora al evangelio que nos ocupa. 10 leprosos que se encuentran en el camino con Jesús. Nos dice que no se acercaron demasiado, que a distancia gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión en la piel de los demás. Pienso que hay modernas formas de exclusión, no solamente la de los leprosos hace 2000 años, sino hoy también hay formas modernas de lepras, adheridas a la piel y, si se quiere, adheridas al alma. Una de ellas, a título ejemplificativo, la pobreza. A veces al pobre lo excluimos, nos suele mal, lo discriminamos, lo miramos con otros ojos. Algún aforismo de la sabiduría popular afirma: todo lo del pobre es robado. Y de alguna manera nosotros reconocemos que los pobres no pueden ingresar a todos los lugares, a un club social de hombres ricos, a ciertas oficinas, a ciertos lugares no pueden ingresar. Los miramos a distancia, los recluimos en sus barrios, en sus zonas marginadas, en las laderas de las grandes ciudades. Pienso en un segundo ejemplo de las lepras modernas, los ancianos. Cómo han crecido los hogares geriátricos, cómo de alguna manera buscamos como esos lugares para que los papás o los abuelos, cuando ya no son productivos laboralmente y cuando ya no son útiles a nuestra familia, ay, la abuela tan querida pero tan desmemoriada, ay, el abuelo tan querido pero tan cantaletoso, mandémoslo a un lugar donde él pueda descansar y tenga su enfermera y tenga sus jardines y tenga no sé qué. El mundo de hoy excluye a sus viejos. Hace una década, en un gran e intenso verano en Europa, el mundo se escandalizaba porque cuando regresaron los hijos de vacaciones a sus casas después de un verano de 2 meses muy intenso en Europa, encontraron que 10,000 ancianos, papás o abuelos de estos hijos que se habían ido a vacacionar, habían muerto en total soledad en sus casas. Ni una llamada telefónica, ni un mensaje, simplemente en medio de la ola de calor, en soledad, excluidos, murieron estos viejos en el continente de los derechos humanos, Europa. Curiosamente, en el país de los derechos humanos, Francia, 3,000 ancianos murieron en ese famoso verano europeo de hace 10,000 años. ¿Cómo excluimos una persona porque simplemente es mayor de edad, no es productiva? Coloquemos un tercer tipo de exclusión en el mundo de hoy. De alguna manera, quienes no acceden a las tecnologías o no tienen el conocimiento tecnológico, corazón humilde, exclamamos, gritamos, clamamos a Dios desde el fondo del alma y le decimos: ten compasión de mí. Es curioso que cuando la vida nos sonríe, cuando todo es éxito, cuando todos son triunfos humanos, nos volvemos vanidosos, engreídos, autosuficientes. Pero cuando la vejez, la enfermedad, la pobreza, el desempleo nos visita, de alguna manera nosotros clamamos a Dios. Es el grito de la humanidad, el de estos leprosos, que clama a Dios en Jesucristo, en su Hijo. Clama compasión, misericordia, acuérdate de mí, escúchame, atiende mis súplicas, no me dejes, qué difícil es la vida sin ti, qué difícil es la existencia sin ti. En una tercera y última enseñanza,
encontramos que según la costumbre de los ritos judíos, tenían que ir los leprosos a presentarse al sacerdote, líder de la comunidad, para que él, como líder de la comunidad, certifique que efectivamente el leproso está sano y que puede ser nuevamente incluido, resocializado, introducido dentro de su familia y la comunidad. Cuando van camino donde el sacerdote, son sanados los 10 leprosos que han pedido compasión a Jesús. Pero solo uno, y curiosamente un extranjero, un samaritano, va y agradece a Jesús. Su expresión no puede ser más humana y más significativa. Se acerca a Jesús sin tocarlo. Nos dice el evangelista Lucas que se postra corporalmente en una actitud de total humillación, de humildad, de agradecimiento, de glorificación a Jesucristo, y le da las gracias por ser sanado. Jesús extraña la ingratitud de los demás, pero dice una palabra poderosa que nos sirve como tema de meditación en esta tercera enseñanza. Le dirá al leproso: vete, levántate, levántate, levántate. 114 veces en la Biblia aparece la palabra levántate. De nuestros desconsuelos, levántate. De nuestras tristezas, levántate. De nuestros bajonazos anímicos, levántate. De nuestro pecado, levántate. De nuestras soledades, levántate. De nuestra enfermedad, levántate. Eso es lo que dice Jesús. Y hoy te lo dice a ti y lo clama a través del mensaje que estás escuchando. Levántate, levántate. Hoy se miran como bichos raros. Ay, mamá, pero ¿cómo que no sabes qué es un Facebook? ¿Cómo que no sabes qué es un Twitter, un Instagram? Ay, mamá, ¿en qué mundo vives? Por Dios, pero ¿cómo se te ocurre? Tienes que estar hiperconectada. ¿Cómo, por no conocer algún tipo de tecnologías, muchas personas son excluidas de la información y de la dinámica económica, política, social, cultural, informativa del mundo moderno? Formas nuevas de exclusión, como fueron excluidos los leprosos hace 2000 años. Pero luego viene una expresión en el Evangelio preciosa, y es una segunda idea que yo quisiera compartir con ustedes. Dirán los leprosos a distancia a Jesús: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es la manera más explícita, la manera más sabia como un hombre puede dirigirse a Dios. Ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Cuando el hombre es capaz de confrontarse en la radical verdad de su ser, cuando descubre que no es el gigante de sus sueños, cuando reconoce que no todo lo puede en la vida, cuando se da cuenta que es mortal como cualquiera de los hombres, cuando sabe que está permeado por la enfermedad, el sufrimiento, la soledad, la pobreza, el desamparo, el desempleo, de alguna manera es capaz de exclamar con verdad y virtud: Jesús, Maestro, ten compasión de mí. Es el grito del hombre que sufre. Es el alarido de una humanidad que busca de Dios y busca en Dios ese consuelo, esa fuerza, esa luz, esa sanación, esa liberación que solo nos viene de nuestro Creador, Dios. Ahí, en esa frase explícita, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, está expresado el grito de una humanidad cuando vive guerras, hambrunas, cuando vive injusticia, cuando vive atropellos laborales, explotación económica. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando se vive a veces víctima de la manipulación de los grandes medios de comunicación social, cuando vive apartado de las grandes oportunidades que el mundo ofrece, solo le queda al hombre, en la realidad de su debilidad profunda, decir: ten compasión de nosotros. Como que es una fórmula, permítame en esta expresión, en la cual Dios no nos abandona. Dios en Jesucristo nos escucha cuando con un compasión de nosotros. Nos preguntamos por qué no se acercaron tan directamente a Jesús hasta el punto de poderlo tocar. La respuesta es simple.
Los leprosos en tiempos de Jesús eran excluidos, segregados del seno de sus familias y de su comunidad. De alguna manera se tenía la idea, en primer lugar, de que la lepra era una enfermedad maldita, un castigo de Dios, y que si ellos estaban padeciendo esta enfermedad era porque Dios los estaba castigando por sus pecados. Pero en segundo lugar, y era lo más delicado, como era una enfermedad incurable y el que tocara a un leproso quedaba impuro, ellos simplemente tenían que andar marginados, segregados, tenían que abandonar lo que más querían, su familia, sus vecinos, sus amigos, su comunidad. Y además de eso, como si fuera poco, como unos verdaderos malditos, cargaban unas campanillas atadas a los tobillos de los pies. Eran las campanas de los leprosos, de tal manera que la gente, cuando fuera por los caminos veredales, al escucharlos a ellos, el sonar de las campanas, se alejaran inmediatamente para evitar el contacto con los leprosos, primero quedando impuros y segundo que se pudiera pegar la enfermedad. ¡Qué dolor para estos leprosos! Pero si alguno no tenía la suerte de tener una campana atada a su tobillo, tenía que ir gritando cuando llegaba a un pueblo a pedir agua o alimento o vestido. Tenía que decir: leproso, leproso, soy leproso, para que la gente saliera corriendo. ¡Qué humillación! ¡Qué ignominia! ¡Qué segregación! ¡Qué exclusión! De alguna manera, ¡qué dolor para estos enfermos! En este contexto tenemos que entender la lepra tanto de Naamán, el sirio en el Antiguo Testamento, como de los leprosos en el Nuevo Testamento en tiempos de Jesús. Hoy, 2000 años después, nos preguntamos por los leprosos. Pensamos en nuestro país, en un departamento, Cundinamarca, y en un municipio, Agua de Dios. Siendo seminarista, hace más de 25 años, tuve la oportunidad de estar allí. Y miraba este pequeño pueblo enclavado en las montañas del centro de Colombia y aquellos leprosos separados de alguna manera, también 2000 años después, por cierto temor, cuando la lepra es incurable, a que puedan contagiar a otras personas. Pero pienso no solamente en el casi extinto pueblito de Agua de Dios, pienso en las lepras que los hombres vamos colocando como llaga